Ah, me equivoqué. Puse en votación a dos personajes que fueron desperdiciadísimos, que son Karin y ahora Rock Lee. Seguiditos, ahora tengo dos evoluciones seguidas mías dándome aquí una embolia. Miren, yo entiendo que todos los personajes no pueden tener un protagonismo, yo entiendo eso, son muchos. Pero es que Lee tiene la construcción, tiene aptitudes y actitudes de un protagonista y nada. Miren, a mí me encanta Lee, no es ningún secreto. Si yo amo a Guy, ¿cómo no voy a amar a Lee? Pero es que me lo tiraron a la basura. Le hicieron así, me lo masticaron y lo escupieron al... ¿Qué tal, adultos? Soy Dai. Miren, si les encantan los videos donde yo me enojo y me... Este es uno de ellos. Así que... La evolución de Lee, go, ya está. Rock Lee era un pequeño niño nacido en Konoha. Era miembro del clan Rock, un grandioso clan donde salieron expertos de las artes marciales, como lo era The Rock o Chris Rock, y creo que sí a Jackie Chan, olvídenlo. Obviamente no tenemos ni idea, pero ya qué, ya eso lo saben. Lo único que sabemos es que era un niño que ingresó a la academia y siempre recibía burlas de sus compañeros, ya que el pobre no podía utilizar ninjutsu. En el manga nunca se explicó con claridad el por qué no podía hacerlo. Él en Shippuden demuestra que puede moldear chakra, como cuando camina sobre el agua, en su pelea contra el Kisame por mega gratis subespañol, un Link. Su profesor también hace lo mismo, que tiene la misma condición que él. Entonces eso nunca quedó muy claro. Sin embargo, no tengo el más mínimo problema con esto y les diré por qué. Esta condición es un elemento narrativo porque causa que Lee y su profesor se separen del resto de personajes. En un manga donde reinan las cosas hereditarias y los ojitos mágicos, que exista alguien que no posea nada de esto y que sorprendentemente en algún punto del manga sea el más fuerte de su generación. Por ende, este tipo de ayudas narrativas son algo positivo porque no desvirtúan nada, no daña a nadie, no afecta a ningún personaje ajeno, no modifica la trama, es que es inofensivo. Es solo para mejorar la historia y por eso para mí está perfecto. Pero bueno, Lee todos los días sufría mucho porque todos los niños se burlaban de él. Que miren, ya esto lo dije antes, pero por Dios, los niños de esta aldea son unos monstruos. Sí, entiendo que el bully y tal en el colegio es algo común de ver, pero por favor, díganme qué personaje de aquí no recibió bully. Creo que el único fue Sasuke porque el tipo estaba ricolino, pero del resto prácticamente todos. Sin embargo, Lee nació con una gran personalidad, por ende, aunque las burlas le hacían mucho daño, él perseveró y estaba decidido a ser un ninja, aunque todos se burlaran de él por no poder hacer ninjutsu. Y el niño solito lo logra. Nadie vino a decirle nada, el niñito sin padre, supongo, porque nunca se los conocimos ni sabemos si es huérfano o qué. Él solo, sin amigos, sin nadie, se gradúa. Recuerdo que en esa época, cuando el manga estaba en emisión, un debate era cómo fue que Lee se graduó si no podía hacer ninjutsu. Naruto reprobó varias veces porque no le salía el bunshin. ¿Cómo hizo Lee? La respuesta la daría el dios padre de Kakashi. Como le dice a Kakashi que la gente de la academia no es tonta, ellos saben identificar cuando un ninja puede ser un gran elemento militar. Por eso le dice a su hijo que el niño ese se iba a graduar y que iba a ser un grande. Y esa es la razón. Sí, Kishi tardó bastante en soltar esto, pero bueno, no es un detalle de vida o muerte para el personaje, pero esa es la explicación que vamos a hacer. Ahora, una vez que se graduó, la vida de Lee cambiaría completamente. Resulta que en la época mientras él corría y corría para intentar superarse, alguien lo veía de lejos, desde una ventanita que daba al parque. Ese alguien era un Jounin, uno que tenía la misma condición que el pequeño Lee, y que aunque él no lo sabía, dicho Jounin era el más poderoso de su generación con vida, Maito Gai. A Gai le cuentan que hay un niño muy similar a él, que está trabajando duro para superarse, pero que no puede hacer ninjutsu y es tildado como perdedor por todos sus compañeros. Gai, al ver esto, puso su interés en él y se aseguró que dicho niño, si se graduaba, lo asignarían bajo su tutela, y así fue. Lee no lo sabía, pero el profesor que le acababan de asignar era todo lo que él necesitaba. Y no solo eso, él lo había observado hace tiempo. En su primera reunión, Gai le pregunta a los niños que le asignaron que cuál era su sueño, cuál era su objetivo. Lee levanta la mano muy emocionado y le dice que quiere ser un gran ninja, que aunque no puede usar ni ninjutsu ni genjutsu, se va a esforzar y va a cumplir su meta. Gai, al ver esto, lo tiene clarísimo, lo va a transformar en un maestro del taijutsu.
Empieza a hablar con Lee y le enseña todo lo que sabe. Le da a Lee las bases de su combate cuerpo a cuerpo. Lo guía en todo lo que necesita y en general le da todas las herramientas que requería el niño para ser un grande. Eso sí, esto no fue lo más importante. Sí, ciertamente las técnicas de Guy y su manera de combate fueron claves, pero más clave fueron los valores. Guy le enseña a Lee a tener disciplina, le enseña que no importa lo que tengas pensado hacer, si de verdad te enfocas, te preparas y eres constante, lo vas a lograr. Le inculca cosas como el honor, le dice que para ser realmente fuerte, tienes que ser fiel a ti mismo. Tienes que cumplir tu palabra, si haces una promesa la debes cumplir, si no lo logras por algún motivo te tienes que redimir. Le enseña el honor del combate, que lo importante es ganar de manera justa e igualada, porque una victoria con trampas no vale nada, ya que eso no representa el honor de un artista marcial. También le enseña que la verdadera razón por la que los ninjas son fuertes no es para asesinar, ese no debe ser el objetivo principal, él no cree eso, él cree que es para proteger. Tú entrenas y te mejoras todos los días, es para cuidar aquello que amas, porque de nada te sirve ser el mejor si no lo puedes compartir con nadie. Además, le dice que él no lo sabe porque solo ha recibido burlas de los demás niños, pero que de a poco va a encontrar amigos y que esa gente debe ser el centro de su fortaleza, que por ellos sus verdaderos amigos. Lee debe intentar ayudarlos como pueda, que ese es el camino correcto. Lee en un principio estaba sorprendido porque ¿cómo es posible que alguien tan fuerte como Guy sea así? Él aún no tenía una comparativa de poder, pero sabía que Guy era de los jounins más importantes de Konoha. ¿Cómo alguien así es tan humilde? Le está enseñando todo como si fuese su hijo, y ahí es que lo entendió. Su maestro estaba a otro nivel. Es por esto que a partir de aquí, Lee haría al pie de la letra todo lo que Guy le enseñó, porque este no solo era su maestro, también era una figura paterna que claramente no tuvo, pero sobre todo, era su primer amigo. Nah, me van a decir que luego de esto no aman a Guy, por favor. Yo estoy que lloro y apenas estamos empezando. Sin embargo, esto de superarse no iba a ser fácil. Resulta que no solo era equipo con el Sejón Saiyajin, también estaba la diosa de los rellenutos y el primo del guionazo. Y este primito, uy no, era más pesado que un fan de los Otsutsuki. Resulta que Neji, su compañero de equipo, era todo lo contrario a él. No tenía esos valores de Guy. A este niño no le interesaba nada de esto. El muchacho era pura prepotencia. Y peor aún, el tipo era un talento descomunal. Era, según los mismos adultos, el Hyuga con más talento con vida. Que recordemos que en esa época ese clan era importante. Sí, ya después a nadie le importa y el Byakugan se lo pasan por las nalgas. Pero en esa época, no. ¿Qué pasaba? Que alguien con el estatus de Neji obviamente no reconocía a Lee. Para él, Lee era un perdedor. Claro, su posición era diferente. Era el heredero más poderoso de un clan que ya de por sí estaba lleno de talentos. Era la estrella. Lee varias veces intentó tener una relación neutra con él, pero era imposible. Entonces no le tocó de otra, retarlo a un duelo. Guy acepta esto porque sabe que ayudaría a forjar el carácter de Lee y a darse cuenta que esa montaña que debe escalar es realmente difícil. Y Neji sería ese primer paso. A pesar de haber recibido las enseñanzas de Guy, Neji lo destroza en cada enfrentamiento, lo humilla. Es tal su inferioridad que Lee llora. Lee se pone a llorar cuando Neji lo derrota. Su otra compañera Tenten no ayuda en nada, porque ella le recalca que no lo intente, que Neji es un genio precioso con el pelo L'Oreal, supongo. Obviamente Tenten no es mala persona, solo está diciendo algo lógico, es decir, es el dios Hyuga, está difícil. Pero Lee no se rinde y sigue intentándolo contra Neji, pero este sin sudar le da par de cachetadas cada vez y deja al cejón en el piso comiéndose la grama. Pero ahí es donde está lo interesante. Luego de que Neji lo pusiera a lamer el piso, el niño en las tardes y en la noche seguía entrenando. Hacía todo lo que Guy le dijo porque sabía que eso fue lo que hizo su maestro. Tiene la prueba viviente de que puede ser un grande sin ninjutsu. Así que el niño no se detuvo, aunque lo destrozaban, no se quedaba en el piso. Y Guy vio todo esto. Pasó un año desde que se formó el equipo de Guy. El Saiyajin mayor decidió que su equipo no participara en los primeros exámenes Chunin, cosa que fue una buena decisión ya que su equipo era pura gente de taijutsu. Neji peleaba cuerpo a cuerpo y Tenten lanzaba ridiculeces, así que ese año les sirvió para mucho, pero también sirvió para otra cosa. Al ver que de verdad Lee estaba comprometido, un día lo llamé aparte, que no se note su favoritismo, y le dice que es hora de dar el siguiente paso. Le va a enseñar varias técnicas de taijutsu de
alto nivel, pero le pide que por favor le prometa que no las va a usar, a menos que deba proteger algo importante para él. Lee acepta y aquí Guy le enseña el Omote Renge y la apertura de las Hachimon o las puertas, una técnica que de por sí es una locura, que más adelante hablaremos de esto. Con dicho aprendizaje y luego de entrenar como un cerdo, que eso es importante, no lo menciono a cada rato para no hacerles spam, pero Lee, si no estaba durmiendo, estaba entrenando, que ya vamos a analizar esto. Acá ya estaba listo para pelear contra Neji porque quería probarle que alguien sin talento, un perdedor como lo es él, puede derrotar a un genio si entrena y se esfuerza lo suficiente. Sin embargo, no tendría tiempo para esto. Guy, ahora que vio que sus niños habían entrenado sus habilidades físicas, los inscribe en los exámenes Chunin, pero les dice que por favor, por lo que más quieran, actúen como unos débiles porque tienen un año más de entrenamiento que el resto. No revelen sus poderes empezando. Y bueno, todos aceptan, pero Lee la embarra el primer día. Resulta que en los exámenes escritos conoce a un niño llamado Sasuke Uchiha. Este tipo era incluso más afamado que Neji. Si Neji era, no sé, Bad Bunny, Sasuke era Daddy Yankee. Dios mío, qué ejemplo tan malo, ahora sí me fui a la mierda. Entonces ahora Lee tenía dos metas, Neji, pero sobre todo Sasuke. Pero hay algo curioso, el tal Sasuke era peor que Neji en el sentido de lo arrogante y lo grosero. Vio cómo iba a pelear contra un examinador que andaba de chistosito. Al ver esto, Lee se interpone y le frena la patada como si fuese un algodón de azúcar. Los compañeros de Lee se quedan como, madre, Son Rock Lee, ¿qué parte de no reveles tus poderes no entendiste? Pero esto serviría para algo. Neji, quien también es todo sobradote, va y le pregunta a Sasuke cuál es su nombre porque él no lo conocía. Y el Uchiha lo manda de paseo diciéndole que eso no es problema suyo, papá. Causando que Tenten dijese que es un papucho rico comestible. Pero bueno, Lee ve esto y ve que este tipo es peor que Neji. Y de paso hizo que se le cayera la ropa interior a Tenten. Como Lee tenía la espinita de Neji pero no se podía desquitar porque era de su equipo, ya está. Vamos a desquitarnos con este emo. Al rato se escapa de su equipo y se lo consigue, pero no estaba solo. Estaba con otro perdedor con un gusto por la ropa, igual o peor que el de él, porque recordemos que Lee fue a la misma peluquería de Guy porque es su ídolo. Que miren, esto lo entiendo porque hasta yo me haría el mismo corte, mírenme aquí. Y también estaba Sakura. A ver, Lee, por algún motivo que les juro que no entiendo, le gustaba Sakura, no entiendo. Lee jamás interactuó seriamente con ella, nunca intercambiaron una buena conversación, parece que se conocían, sí, pero juzgando por las reacciones de Sakura, no eran muy amigos. Entonces, esto indica que a Lee le gustaba a Sakura por su físico. ¿Qué? ¡Te volviste Shakira, Seon! ¿Cómo que por su físico? Mira a Ino, mira Tenten, mira a Hinata, mira a Temari, por Dios, mira a Temari. Es más, si me apuras, hasta Sasuke es más bella. ¿Cómo que Sakura? Entiendo que te guste esta Sakura, pero esta. El gritón del disfraz de anaranjado con azul quiere protagonismo. Y aunque el reto era con Sasuke, él salta corriendo a atacarlo. Pero Lee, con un dedo, literalmente el dedo, estrella a Naruto contra la pared. Que recordemos, este Naruto ya había ido a la misión de Zabuza. Tenía algo de experiencia, nada, pa'l piso. Sasuke ve lo mismo que yo y dice, mira, vale, pero este cejón es interesante. Acepta el reto y lo ataca todo fanfarrón, sin usar el Sharingan. Y Lee le parte las nalgas, casi que le saca los dientes. No se quedó sin dientes porque si no, no sería tan guapo. ¿Y cómo vamos a vender este manga sin él? Sasuke no entiende qué está pasando, no ve los ataques de Lee, es que ni los huele. Así que ahora sí va a usar su juguetito nuevo, el Sharingan. Activa el Sharingan y ahora sí va en serio. Ataca a Lee con todo lo que tiene y... ¡Mira este payaso! Por favor, y que prendiendo sus ojitos mágicos de chispitas y tal para intimidar a Lee, al pupilo de Guy. Por favor, Sasuke, por favor. ¿Qué saga crees que es esta? Donde funcionan esas tonterías de los ojitos. La guerra ninja. No, papá, estos son los exámenes Chunin. Aquí esas estupideces no existen. Recojan al emo sensible. Lee lo humilla, es que lo destruye. Sasuke no tiene ni idea de qué está pasando. Por aquí Lee también lo destruye verbalmente. Y lo hace no porque Lee es un sobradote. Es porque Sasuke al principio le fanfarronea, diciéndole que pierde el tiempo, que si no conoce al clan Uchiha, que él es el sobreviviente y demás tontería. Por eso Lee le dice que de nada le sirve tener esos ojitos mágicos regalados, que lo ven todos y su cuerpo no puede seguir su velocidad. Y lo remata diciéndole, en el aire a
punto de clavarle una técnica, que el trabajo duro y la disciplina supera a un talento flojo y arrogante. Y aquí Sasuke se le rompen los huesos, le tumba los dientes y ahora es feo y ya no vende ni siquiera un pan caliente, así que es hora de que Itachi lo reemplace. Ah no, Guy detiene a Lee. ¡Boo! Y tiempo, vamos a analizar esto un momento. A ver, ¿dónde empiezo? ¿Qué pasó aquí? El nivel de Lee, aunque haya entrenado un año, no debería ser tan alto, es imposible. Nadie en el manga en estas épocas tuvo un incremento de habilidades tan descomunal. Pasó de ser un niño que se caía corriendo a este monstruo. ¿Qué pasó aquí? ¿Es esto un Jaimico? Pues no, la respuesta es sencilla. Maito Guy. Guy experimentó todo lo que necesitaba hacer Lee. A diferencia de los demás maestros del manga, Lee y Guy son dos gotas de agua. Al tener esta experiencia y tomando en cuenta que, como dije, Guy era tan monstruo que Itachi le tenía respeto y prefirió no pelear, sabe exactamente lo que tiene que hacer Lee. El niño no tiene la necesidad de hacer ensayo y error o esperar a ver cuál es el mejor método que le puede propiciar su maestro. Nada de eso, Guy le va a decir al pie de la letra dónde empezar. Haciendo esto, el nivel de Lee sale disparado y es lógico, porque no solo es la metodología perfecta para su persona, Lee también tiene la determinación y la voluntad enseñada por Guy. Sí, Lee entrenó como un enfermo, pero no entrenó sin sentido, entrenó como un desquiciado, pero justo lo que tenía que entrenar. Ya está, salió disparado en la escala de poder, a pesar de que tuvo suerte con que le tocó un pupilo con sus mismas características. Guy aquí demostró ser el mejor profesor de todo el manga, al menos en términos de poder. Nadie tuvo un estudiante con un progreso así de descomunal. El más cercano es Fukasaku con Naruto, donde le enseñó el modo Zenin, pero Naruto aquí logró esto porque ya tenía las enseñanzas de Kakashi, con el dominio avanzado del Kagebunshin y obviamente el control de chakra y la administración de los recursos de Jiraiya. Guy agarró a un niño cejón que ni siquiera sabía atarse los zapatos y lo convirtió en el ninja más poderoso de su generación de Genin. Nah, man, Guy es un dios. Pero así como es un dios, es justo. Detiene a Lee y lo regaña porque, obviamente, el niño se le olvidó que esta técnica es solo para proteger. Aquí no está protegiendo nada. Que ojo, yo lo hubiese dejado, Pago por ver al Sasuke arrogante este sin dientes, pero bueno. Este encuentro con Sasuke es vital porque es lo que impulsaría a Lee. Le daría la confianza que le faltaba. Ya demostró que el Super Uchiha no es nada a comparación a las enseñanzas de Guy. Así que nada, ahora toca Neji. O al menos eso es lo que tenía en su mente. Porque ese encuentro de Sasuke también sería la destrucción emocional del personaje. Empieza el examen del bosque y su equipo avanza sin problemas. Pero se da cuenta que el grupo de Sakura necesita ayuda. Así que Lee otra vez se sale de su formación y va a ayudarla. Y esta estaba enfrentada a los tipos del sonido. Lamentablemente, asumo que por la recarga de autoestima que tuvo al humillar a Sasuke, aquí se confía y bueno, se lo rajan. Lo dejan tirado en el piso que nosotros como lectores, viendo esto es absurdo, ya que con lo que Lee demuestra más adelante, todos estos eran puros cucarachikis. Pudo haberlos derrotado en segundos, pero bueno, aunque tenga todos los valores y enseñanzas del Sejón Saiyajin Supremo, Lee no deja de ser un niño, así que aquí tuvo una primera cura de humildad. Y digo primera porque más adelante tendría una aún peor. Nada, Lee despierta y se dirigen a la siguiente fase de los exámenes, un pequeño torneo para ver quién iría a las finales. Lee al principio aquí no hace demasiado, más allá de ver cómo Sasuke le copió la técnica, que esto lo vamos a hablar más adelante. Y un momentazo brutal. Neji pelea contra Hinata y el tipo se vuelve loco, hace cosas impropias de un alumno de Guy, queriendo incluso dañar a la niña luego de vencerla en combate. Naruto, quien ve todo esto, no lo soporta, baja a la arena a increparlo y Neji le responde de manera arrogante. Y aquí ocurre lo siguiente. Lee aquí da una clase de elegancia, con puro estilo nos demuestra las cosas que ha aprendido y nos dice que una pelea a base de ira, mientras estamos en una competición, no tiene lugar. Si vas a ganar, hazlo con honor, hazlo en un combate oficial, derrótalo de tú a tú como ninja de Konoha y ahí muéstrale que el trabajo duro supera al talento nato de un arrogante. Dios mío, Lee pintaba para ser una verdadera estrella, incluso basándonos en su grotesco progreso. Todo indicaba que iba a superar a Guy en algún punto. Este tipo, si no le pasaba nada, iba a ser una verdadera leyenda. Y bueno, lamentablemente, su siguiente combate lo acabaría todo. Resulta que a Lee le toca pelear con un ninja invitado de la arena, llamado Gaara. Este Gaara asesinó varios participantes, y de verdad era un monstruo. Mientras todos le temían, incluyendo sus propios hermanos, Lee no. Lo respeta, sí,
pero no le temía, así que asumió el reto, un reto que, como dije, en esencia sería su último. De inmediato se dio cuenta que estaba contra un oponente que no tenía sus valores, ya que antes de empezar le lanzó la tapa de la urna que cargaba con él, iniciando un combate sin respeto. La cosa empieza y Lee no puede conectarle un golpe. El tipo usa una arena que es perfecta para contrarrestar su principal fortaleza, el taijutsu. Esta absorbe el impacto y hace a Gaara inmune. De paso, la arena era rápida y al mínimo descuido iba a recibir un daño gravísimo. Cuando la cosa pintaba feo, ve a su maestro Guy, quien le está haciendo una seña, le está dando permiso para algo. Lee no la ve clara y le pregunta que si está seguro, porque la regla es que solo podía hacer esto para proteger. Esto lo confirmó cuando quiso pelear con Sasuke, pero Guy, nuevamente siendo tremendo profesor, sabiendo la situación en la que está Lee, le dice que no importa, que lo haga. Lee se emociona y se sube a lo más alto de la arena y revela que tiene unas pesas en las piernas. Grita de la emoción porque dice que podrá moverse libremente. La hermana de Gaara, Temari, expresa lo que nosotros sentimos. ¿Cómo esos cositos van a hacer tanta diferencia? Y de hecho, es gracias a Temari que esta escena se transforma en una de las más legendarias de la franquicia. 少しくらいの重りを外したところでガーラの砂についていけるわけが。やりすぎでしょ、ガイ。 El peso de esas cosas era increíble. Mostraba que todo lo que ha hecho Lee ha sido estando preso, completamente restringido. Todo eso de que detuvo a Sasuke y lo humilló y demás, era estando restringido. ¿Qué mierda está pasando aquí? Pues si alguien lo sabe es Guy, quien arranca el combate diciendo lo siguiente. De inmediato ocurre esto. ¡Pero qué mierda! Lee está mostrando unos movimientos completamente ajenos a lo que habíamos visto en el manga. ¿Qué está pasando? Y no termina aquí. Lee le clava la técnica que le iba a hacer a Sasuke, una cosa llamada el Omote Renge, que nuevamente es completamente ajeno a lo que hemos visto. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Pues como ya les conté, Guy, aquí Lee nos está mostrando que cuando tienes una disciplina y una entrega descomunal a todos tus objetivos, si a eso le sumas una metodología correcta y precisa, y que además le agregas un vínculo emocional como lo es cumplir las expectativas de tu maestro y demostrarle al mundo que se equivoca, tenemos esto. Aquí Lee nos muestra que el mundo está mal, glorifican o rechaza a personas solamente por su forma de nacer o por su linaje. Gente como los Uchiha o los Hyuga, sin siquiera evaluarlos individualmente, ya reciben la gloria y la admiración de los demás, pero otros, quienes no tienen un gran apellido, que están solos, entonces son rechazados, como lo fue su caso. Aquí Lee destroza ese sistema y apenas estaba empezando. Como dije, Gaara es exactamente lo que Lee no podía romper. No solo se trataba de la arena, en su cuerpo también había, ya que usaba una técnica llamada Suna no Yoroi o armadura de arena. Todo esto es ninjutsu avanzado heredado de su padre, que recordemos que el papá de Gaara era temido porque hacía lo mismo, pero con arena de oro. Parecía que la única forma de hacerle daño a este tipo era con ninjutsu, porque con ataques físicos parece imposible. Todo empeora porque falla el Omote Renge, una técnica letal pero que causa mucho daño colateral. Sin embargo, Lee nuevamente no lo ve así y piensa que tiene otra oportunidad. Vuelve a mirar al palco donde está su maestro y recibe otra positiva de él. Va a usar su último recurso. Lee de repente empieza a expulsar una especie de energía. La temperatura sube y de repente expulsa un poder que, si lo otro no pertenecía a este manga, pues esto menos. Lee aquí acaba de hacer la máxima expresión de habilidad que puede hacer un usuario del taijutsu, las Hachimon o las puertas. Una técnica que libera los tenketsus internos, haciendo que tu chakra interior se libere por completo dependiendo del área en cuestión. Esto por el daño que le causa al cuerpo y por su absurda dificultad de obtener. Es un kinjutsu, es decir, es un jutsu prohibido. Kakashi, quien está en las gradas, de inmediato se da cuenta que está pasando. El tipo no lo piensa y saca su Sharingan. Quiere ver en detalle todo lo que está a punto de ocurrir, pero no sin antes increpar a Guy. Le dice que abusó. ¿Cómo le va a enseñar esto a un niño? Pero Guy le dice que se equivoca,
que no conoce a Lee. Le dice que Lee solo quiere demostrar que el mundo está erróneo, quiere mostrar su valía, quiere enseñarles a todos que no importa de dónde vengas, dónde naciste o si eres de una familia poderosa, solo importa qué tanto te esfuerces y cómo trabajes para seguir adelante, que por eso lo hizo. Kakashi entiende de inmediato y no lo presiona más, pero sí le hace una pregunta. Él mismo es capaz de abrir al menos una puerta, por ende, sabe la dificultad y el daño que estas causan. Por eso le pregunta a Guy, ¿cuántas de las 8 puertas puede abrir ese niño? Y Guy le dice que 5. Kakashi no tiene nada que decir y solo se limita a observar, sorprendido porque sabe que lo que está a punto de ver no es otra cosa que el fruto de un entrenamiento completamente inhumano. Lee da una demostración de fuerza descomunal, destrozando todo el lugar en el proceso. Algo que hace legendario este momento no es la fuerza o el daño como tal, es de dónde viene. Esto viene de la disciplina, la entrega, la fe en ti mismo. Sin embargo, todo esto era una ilusión. A pesar de que Lee demuestra estar a otro nivel en prácticamente todo sentido, Gaara, como dije, era el único oponente de todos los participantes que no podía vencer. Lee queda agotado, arrastrándose en el piso por los efectos colaterales de las Hachimon. Pero Gaara está prácticamente intacto. Desde el suelo, Gaara manipula su arena y para el terror de su maestro, quien lo ve todo desde la grada, Gaara toma el brazo y la pierna de Lee y le realiza un Sabak Q, una técnica que ya nos había mostrado y que fue capaz de reducir una persona a solo tripas y sangre. Pero el gasto de chakra que tuvo Gaara en esta pelea era muy alto, por lo que su técnica no pulveriza a Lee, pero sí le rompe todos los huesos y le destroza todos los tejidos musculares. Pero a él no le basta, Gaara es un asesino. Ahora va a destrozar lo que queda de un Lee postrado en el piso del dolor. Pero cuando lo va a hacer, aparece su maestro, Maito Guy. Gaara se frustra y le dice que se largue, que lo deje matarlo. Pero Guy le dice que no, porque Lee es su amado estudiante y ya este combate terminó. Y ahí ocurre lo impensable. Guy siente a sus espaldas que alguien se mueve. Era Lee. Con una pierna destruida se pone de pie. Guy le dice que basta. El combate ya acabó y le dice que ya demostró que era un grande, pero de repente se pone a llorar. A Guy se le salen las lágrimas y es porque se da cuenta que Lee está inconsciente. Está de pie por pura voluntad. Ese deseo de probarle al mundo que se equivocan fue lo que lo levantó, no está consciente. Lo que lo puso de pie fueron todas las emociones que tenía acumuladas en sus entrenamientos, en todos los momentos que se burlaban de él, las veces en las que quedó en el piso llorando tras caer derrotado. Todo eso se materializó en esta última voluntad de querer probarle a todos que un don nadie puede ser alguien en este mundo. Guy se lo lleva y Lee, cuando despierta, se entera de lo peor. El daño recibido por Gaara era permanente, nunca iba a ser el mismo. Aunque se curase con algún milagro, las secuelas iban a ser de por vida. Jamás podrá ser lo que él siempre soñó. La cosa empeora porque, ¿recuerdan cuando dije que Sasuke fue vital para su fortaleza mental? Pues aquí sus creencias y su confianza serían destrozadas. Va en muletas a ver las finales y ve que Sasuke en un mes igualó su velocidad. Lo que a él lo hacía especial, lo que lo hacía único, el tipo más arrogante y aclamado por ser un genio, se lo acaba de quitar. Él mismo le dice que no lo puede creer. Lo que a él le tomó años, Sasuke lo hizo en un mes. Y remata la frase diciendo que, a diferencia de él, Sasuke tiene un Sharingan. Por ende, su progreso será exponencial y claramente lo va a superar. Y lo dejará en el olvido. Más aún ahora que su cuerpo y por ende sus sueños fueron destrozados. Lee en su combate con Gaara ve a Neji y piensa que esas puertas las iba a utilizar con él. Era su carta magna para vencer a la persona que lo humilló, al punto de hacerlo llorar, pero ya no tiene caso. No solo perdió ante todos y quedó postrado en una cama. El tipo que él se burló, que repito, lo hizo porque Sasuke empezó sacando pecho de su apellido, algo que no tiene él. Ahora es más fuerte, con un margen de mejora infinitamente superior. Y logró llegar a ese nivel porque lo vio. Sasuke vio a Lee con su Sharingan. Entonces, desde la perspectiva del pobre Lee, ahora no es más que un inútil, que solo sirvió para darle fuerza a un genio. Al final, parece que el mundo tenía la razón. Lee es un perdedor. Y miren, yo me acuerdo que la primera vez cuando yo leí esto, yo me sentí súper mal. ¿Y cómo no sentirme mal? Pero yo pensé que esto era un punto de inflexión. Yo pensé que a partir de aquí, Lee se iba a levantar
e iba a demostrarnos a todos cómo es que de verdad el trabajo duro supera a la holgazanería de aquellos que son genios de nacimiento. Yo pensé que luego agarraría protagonismo y sería otra cosa. Y adivinen, Lee no hace más nada, es que no hace una a partir de aquí, es que... Correcto, luego de hacer esta reflexión desde el palco como si fuese el protagonista, hasta nos pone triste, porque recordemos que el otro que reflexiona aquí es Naruto, cuando ve que Sasuke es más fuerte que él. Aquí Lee demuestra que puede protagonizar lo que le tiren, pues nada. Pasa un tiempo y el emo sensible se va de la aldea. Todos los amigos de Lee, menos Shino, que nos recordaría esto el resto de su vida, Dios mío, qué pesado, van a buscarlo. Lee no va porque está en muletas, pero Jiraiya y Naruto habían traído a Tsunade, la ninja médico con más renombre del planeta, y esta le propone hacerle una cirugía, pero le recuerda que aunque lo sane, las secuelas de sus heridas primarias no se irán. Pero Lee obviamente acepta y listo, Tsunade locura. Lo siguiente que vemos es el tipo hacer top 10 entradas Watch Mojo del anime y salva a Naruto. Listo, miren, ya sabía, lo sabía, que no iban a tirar a Lee a la basura, yo lo sabía, ahí está. Protagonismo, la reivindicación, mi ídolo, el hijo de Guy, por favor, los amo. Pues no. Aunque la pelea en el anime fue visualmente espectacular, como todas las de Lee, le volvieron a poner un oponente que jamás iba a vencer con Taijutsu. Kimimaro solo puede ser derrotado por ninjutsu, y adivinen, Kimimaro no obtuvo esto entrenando o algo así. Es un Kekkei Genkai, una técnica hereditaria de un clan. En otras palabras, Kimimaro es un genio de nacimiento. Otra vez, Lee vuelve a ser pisoteado por un genio. Y esto no terminaba acá. Cuando casi lo matan, llega Gaara, el mismo asesino que lo mandó al hospital, que por algún motivo que me imagino que él no sabe que nosotros sí, es decir, lo evangelizaron. Ahora es buena onda. Ve a Lee y este le dice que descanse, que él se encarga. Lee obviamente está en negación, está cansado de ser relegado por la gente que nace con poderes, porque Gaara es otro. A Lee no le quedaba otra que ver el combate y darse cuenta que aquí están peleando dos tipos que de nacimiento fueron unos grandes. A él no le queda otra que observar, porque claro, es un perdedor que reventaron en los exámenes Chunin. A partir de aquí no sabemos más nada de Lee, ni siquiera en Shippuden, porque Lee no dice ni un solo diálogo de valor en todo lo que resta el manga. ¿Vieron todo lo que hablé de su construcción y demás valores de Guy? Olvídense, no dice más nada y es en serio. Tsunade manda al equipo de Guy a apoyar al de Kakashi, quienes están rescatando al Kase-Kage, que es Gaara. Prohibido olvidar que el tipo que lo postró en una cama y que luego vio cómo le salvaba la vida, genio de nacimiento, ahora es Kase-Kage. Pero en dicha misión todo lo hacen Guy y Neji. Guy destrozando a Kisame y Neji sacándolos de la prisión de agua. Lee pelea con una copia de sí mismo, que a este punto no sé si es relleno o no, pero da igual porque esto es tan irrelevante para la trama como el mismo Lee. La siguiente vez que lo vemos es en la saga de Pain, pero no hace nada porque estaba fuera de la villa, cosa que es lógica, porque si Guy hubiese estado aquí, nadie se muere. Guy se bajaba a Pain muerto de la risa mientras acariciaba las cejas. Luego lo vemos cuando Sakura hace la estupidez de declarársela a Naruto y por algún motivo Lee la sigue. Asumo que es porque le gusta, pero Dios, Lee, ¿qué haces ahí oliéndole los pedos a esta mujer sabiendo la estupidez que va a hacer? Y el manga me da la razón, Lee no hacía nada ahí, era puro relleno porque Sakura le echa un polvito mágico que venden en las fronteras de mi país y se queda en el piso durmiendo. La próxima vez que lo vemos es en la pelea con Sabo y Haku, cuando están en Edo Tensei, pero Lee tampoco es relevante aquí. Cualquier ninja podía hacer su trabajo, no destacó en lo más mínimo, solo fue un peón bajo las órdenes de la Alianza Shinobi. De paso, la persona que él quería vencer y demás es asesinada por unos palitos chinos. Le matan a Neji con un guionazo del tamaño del de Jaimico y Lee no tiene de otra que llorar, mientras Tenten, que es debatible si amaba a Neji o no, para mí sí, no soltó ni una lágrima porque no lo podía procesar. El Lee me lo ponen a chillar y a soltar un río de lágrimas, de paso que nunca me le dan la oportunidad de redimirse, me lo ponen a llorar por el tipo que lo humilló y que de paso se muere por unos tronquitos asquerosos. Sí, en la guerra el tipo parte a Madara en dos con un taijutsu, pero da igual, Madara estaba encima del Megazord y el tipo después destroza
a los 5 Kage, preguntándoles que si la quieren adentro con o sin Susanoo. Lee pues nada, le pegó a un Edo Tensei que se recupera al instante. ¡Brillante! ¡Ay, cómo olvidarlo! Participa en el Rasengan de la amistad, poniéndose el traje del Jesus. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Eso es lo que necesitaba Lee. Y miren, aquí avanzamos al menos unos 500 capítulos del manga. Y en todo este tiempo, Lee no ha dicho ni ha hecho nada de valor. Nada, desde el comienzo de Shippuden hasta la guerra ninja, Lee es completamente olvidado. Luego salva entre comillas a Guy, y este le dice a Lee que se calme, que él se hace cargo, porque él es el futuro, es la hoja verde que necesitaba Konoha. Lee, impotente, ve como su maestro abre las 8 puertas. Es tal su impotencia que viendo todo esto, libera también las puertas. Minato le echa sal a la herida preguntándole si él también puede abrir las 8, pero Lee llorando le dice que solo puede abrir 6. ¿Para qué existe este diálogo aquí? ¿Cuál es la idea aparte de escupir a Lee aún más y seguirlo hundiendo en la basura? No entiendo esta saga de porquería, no tiene sentido. De paso, ve como Naruto es el que salva a su maestro, y adivinen cómo lo hace, con entrenamiento, porque ese era el camino ninja de Naruto. ¡No! Resulta que Naruto siempre fue el elegido, el niño de la profecía, y de paso era la reencarnación de un marciano. Que a nadie le importa, es Jesus, salva la vida de Guy sin sentido y sin coherencia, porque sí, porque resulta que Naruto siempre fue un super genio de nacimiento. Increíble. Y a Lee no le queda de otra. Ahora ve que su maestro es el que está postrado en una silla de ruedas. ¿Me estás jodiendo o qué? Esto tiene que ser un troleo, porque son los dos personajes que de verdad trabajaron y merecían llegar lejos por su constancia, los que estaban postrados en una cama. ¿Por qué todos los demás son unos genios de nacimiento y demás, y los que no lo son solo quedan relegados a esto? No entiendo. ¿Qué pasó con el mensaje original de este manga? ¿Qué pasó con todo lo que yo analicé en el Naruto original? Todo eso del trabajo duro, los valores, la disciplina, el honor, las enseñanzas de Guy. ¿Qué pasó? Pues nada, que la última saga de este manga tira todo eso por la borda y escupe en todas sus bases. Y por ende escupe en Lee. No solo no tuvo nada de protagonismo, nada. Que como dije, ni siquiera una línea dice de valor. Y no estoy exagerando, no dice nada útil. Sino que también le demuestran por diferentes métodos que efectivamente toda su vida va a ser un perdedor, porque si quieres ser alguien aquí, tienes que nacer para ello. El protagonista que admiraba porque seguía su camino a pesar de ser un perdedor. Nada, es el Jesus, ya está. ¿Qué pasó con Uchiha Sasuke? ¿Quién era el tipo a vencer? Pues nada, lo mataron y revivió, porque también era la reencarnación de un marciano, así que olvídalo, Lee. Y el otro oponente que él tenía, que era Neji, murió por unos tronquitos de la mano de un monstruo sacado de las nalgas. Pero seguro su maestro pudo demostrar que sus enseñanzas eran ciertas. Pues sí, Guy hace una demostración absurda de poder, que hasta el mismo Madara le besa las pelotas, pero al final, en vez de morir como un héroe, Naruto con sus poderes de Jesus, del elegido místico del destino de mis pelotas, lo revive y ahora su maestro está postrado en una silla de ruedas. ¡Loco, agárrenme! Esta saga de la guerra ninja es una porquería, es una mierda del asco. Me caga, puta madre. Pero Dai, cálmate, está Boruto. Segurísimo en Boruto tiene algo de protagonismo, como Shikamaru. Que el tipo es un crack todavía, seguro Lee es igual. Resulta que es padre soltero. No sabemos si se casó con Tenten o qué mierda, pero lo que sea que hizo, lo hizo mal, no le funcionó porque quedó divorciado. Para rematar, lo asignan a ser el supervisor de los exámenes Chunin, mientras él era la estrella, ahora es el idiota que ve todo esto. ¿Quieren saber algo peor? Lee le da la victoria a Mitsuki, un niño que nació siendo un genio con toda la genética programada de Orochimaru. Un niño que jamás en su vida trabajó, que no tuvo que levantarse, nada. Nació siendo un ídolo y miren a Lee aquí dándole la victoria. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasó aquí? Miren, yo entiendo que no todos los personajes pueden tener protagonismo. Yo sé que es difícil, sobre todo en Naruto que son muchos, pero Lee no era cualquier personaje. Miren todo lo que analicé de Lee. Además, ese tipo era la materialización del ideal de Naruto. Todo eso de mi camino ninja y un perdedor puede superar al genio que se lo dice a Neji y lo evangeliza. Lee era esto. Lee era el personaje donde convergen todos los sentimientos
sentimientos y las motivaciones de este manga que yo amé con mi vida. Pero nada, me lo escupieron una y otra vez. Le destruyen su autoestima cuando ve que Sasuke iguala su velocidad en un mes. Ve como otra vez pierde contra un tipo nacido genio que es Kimimaro. El que lo salva es otro nacido con bendiciones que de paso fue el que lo postró en la cama. Va a una misión y es Neji el que tiene que sacarlo del ninjutsu de Kisame. Luego va detrás de Sakura como un perro faldero y termina drogado en el piso por idiota. Luego ve como su rival a vencer es asesinado por unos palitos de células de Hashirama. Después queda impotente y el manga nos recalca que se quedó atrás y que ahora da asco porque no alcanzó a Gai. Para rematar, el que salva a su maestro era Naruto y lo hace mostrándole en su cara que todo era una mentira. Él no era un perdedor, era el Jesus elegido del destino. Es un padre soltero y tiene que levantarle la mano a un experimento que es más genio que todo lo que habíamos visto antes. de ¡Estar locos! No puedo seguir con este video. Fortalezas, tiene determinación, honor, paciencia y humildad. Debilidades, Kishimoto, supongo. ¿Cómo lo haría Dai? Le voy a hacer un video, pero no debió haberse quedado en el olvido. Si tuvo una evolución, están dementes. ¿Qué evolución va a tener? Fue desarrollado de manera espantosa, asquerosa, completamente tirado a la basura. Gracias por ver el video hasta acá, eres la razón por la que este canal todavía existe. Te quiero mucho, mil gracias por apoyarme de esta manera y lo digo en serio, eternamente agradecido contigo. Chao, nos vemos mañana.